Hola, la historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia muestra una traición impactante en un momento que debería ser de celebración. La esposa anuncia su partida frente a todos los invitados, mientras las hijas aplauden con alegría. El protagonista reacciona con calma, pero con un mensaje firme y lleno de dignidad. Gracias. En mi cumpleaños número 51, mi esposa levantó su copa de champán frente a todos nuestros invitados y anunció que se iba con un hombre más joven, y mis hijas comenzaron a aplaudir felices. Yo tranquilamente aparté el plato, me puse de pie y dije en voz alta para que todos escucharan: «Quédense felices, niñas». Luego tomé mi saco del espaldar de la silla, saludé con una inclinación de cabeza a los vecinos que miraban con la boca abierta y salí por la puerta principal de mi propia casa sin voltear ni una sola vez. Afuera, la noche de mayo olía a jazmines, los jazmines que yo mismo planté hace 23 años, cuando Lucía y yo recién habíamos comprado esa casa en las afueras de Monterrey, cuando todavía éramos dos personas que se miraban sin cálculo. Me senté en el borde del jardín, sobre la piedra de laja que bordea el camino de entrada, y encendí un cigarro. No fumo desde hace 11 años, pero esa noche alguien entre los invitados me puso uno en la mano sin decir palabra, y lo acepté. Dentro de la casa escuché risas, las risas de mis hijas, Valentina y Renata, risas que reconocí desde pequeñas, pero que esa noche sonaron como algo que nunca había escuchado: alivio. Estaban aliviadas, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que había pasado en mi propia familia mientras yo trabajaba, mientras yo pagaba, mientras yo creía que construía algo. Necesito que entiendas quién soy yo antes de seguir. No soy un hombre dramático ni vengativo. Soy Carlos Fuentes, técnico industrial, 51 años, nacido en Saltillo. Llegué a Monterrey con una maleta de tela y el número de teléfono de un primo que me consiguió trabajo en un taller de mantenimiento de maquinaria pesada. Hoy tengo mi propio taller, 5 empleados fijos y contratos con 3 plantas de la zona industrial norte. No soy rico, pero construí lo que tengo con 28 años de trabajo sin días libres. Conocí a Lucía cuando ella tenía 27 y yo 28. Era asistente de un contador en el centro, bonita, callada, con una risa que tardaba en aparecer, pero cuando llegaba llenaba el cuarto. Nos casamos al año y medio. Tuvimos a Valentina a los 2 años del matrimonio y a Renata 4 años después. Compré la casa cuando Valentina tenía 3 años. La pagué en 12 años. Lo que nunca vi, o lo que no quise ver, fue cuando empezó a cambiar todo. Ahora, sentado sobre esa piedra con el cigarro entre los dedos, lo repasaba. Las salidas con amigas, que se volvieron más frecuentes en los últimos 2 años. El teléfono siempre boca abajo sobre la mesa. Las respuestas cortas a preguntas simples. La manera en que dejó de preguntarme cómo me había ido en el taller. Pequeñas cosas que yo interpreté como el desgaste normal de un matrimonio largo, y que resulta que eran otra cosa completamente. La traición matrimonial no llega de un golpe. Llega en cuotas pequeñas, tan pequeñas que cuando finalmente te muestran la factura completa, ya no tienes ni dónde sentarte. Lo que sí me sorprendió, lo que no calculé en ninguno de mis escenarios mentales, fue la participación de mis hijas. Valentina tiene 21 años, Renata 17. Pensé que una situación así, si alguna vez llegaba, las hubiera roto por dentro, pero esos aplausos dentro de la casa me indicaron algo diferente. Ellas lo sabían, y no solo lo sabían, lo celebraban. Entré de nuevo a la casa 25 minutos después, cuando los últimos invitados ya se marchaban. Algunos me palmearon el hombro en silencio. La señora Graciela, mi vecina de enfrente, me apretó el brazo con las 2 manos y me miró a los ojos con una expresión que mezcla lástima con furia contenida. «Ya sabrás qué hacer, Carlos», me dijo en voz baja, y siguió caminando hacia su coche. El salón estaba medio recogido. Lucía y las niñas estaban en la cocina hablando en voz baja. Escuché el nombre de Rodrigo al menos 2 veces antes de que notaran mi presencia. Rodrigo, 34 años, según supe después. Trabaja en ventas. Tiene una camioneta del año y vive rentando un departamento en San Pedro. Me serví un vaso de agua en la barra. Lucía apareció en la puerta de la cocina. Tenía los brazos cruzados y una expresión que no era culpa, era impaciencia. «Supongo que esto era necesario hacerlo hoy», dije, sin levantar la voz. «Llevaba meses intentando hablarlo contigo y nunca tenías tiempo», respondió. Su voz era firme, ensayada, casi. «¿Y tus hijas también llevan meses sabiéndolo?». Fue Valentina quien contestó desde detrás de su madre. «Papá, mamá merece ser feliz». Esa frase se me quedó pegada en algún lugar entre el pecho y la garganta. No respondí. Terminé el vaso de agua, lo dejé en la barra con cuidado y subí al cuarto. Esa noche dormí en la cama de matrimonio que pagué hace 15 años. Lucía durmió en el cuarto de visitas, y mientras el techo giraba lentamente en la oscuridad, pensé en una sola cosa: en todo lo que estaba a mi nombre y en todo lo que pronto dejaría de estarlo si no actuaba con calma. La infidelidad duele, pero la traición calculada, la que viene con aplausos y aliadas
pesadas dentro de tu propia casa, esa no duele. Esa enseña. Y yo siempre fui muy buen alumno. Las semanas que siguieron fueron las más silenciosas de mi vida. No hubo gritos, no hubo platos rotos, no hubo escenas en el pasillo. Lucía se movía por la casa como si ya fuera suya sola, tomando decisiones pequeñas que en conjunto formaban un mensaje claro. Ella ya había decidido, y mi opinión en ese proceso no era relevante. Un martes por la mañana, mientras yo desayunaba antes de salir al taller, la escuché hablar por teléfono en el patio. La voz era baja, pero reconocí el tono. Ese tono específico que las mujeres usan cuando hablan con alguien que las hace sentir vistas. No con sus esposos de 23 años, con alguien nuevo. El fin de semana que viene, decía. Sí, ya lo hablé con las niñas. Dejé el café sobre la mesa y salí sin terminar el desayuno. En el taller, me senté en mi oficina pequeña que huele a aceite de motor y a café instantáneo y llamé a mi contador, el señor Berenice Orozco. Berenice lleva mis números desde hace 14 años. Es una mujer de 60 años, pelo corto canoso y una precisión matemática que intimida. Le expliqué la situación en términos simples. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa breve. ¿Cuándo te casaste en régimen de sociedad conyugal, Carlos? Así fue, en el 98. Entonces, la mitad de lo que construiste es legalmente de ella. Eso incluye el taller, lo sabía, pero escucharlo en voz de otra persona lo hizo más concreto, más pesado. ¿Qué puedo hacer? Documentar todo lo que puedas. Movimientos, fechas, estados de cuenta y hablar con alguien que entienda de separaciones de bienes antes de que ella lo haga primero. Colgué. Miré por la ventana pequeña de la oficina hacia el área del taller, donde mis 5 empleados trabajaban en los tornos sin saber que el suelo debajo de todo eso estaba moviéndose. Ese taller era mi vida. Cada máquina, cada contrato, cada cliente fidelizado con años de trabajo puntual y honesto. La sola idea de que Rodrigo de las ventas pudiera algún día tener algún tipo de vínculo con lo que yo construí me produjo una náusea física que tuve que controlar respirando despacio. Esa semana hablé con 3 personas. Berenice, que me ayudó a organizar los registros financieros de los últimos 5 años. Mi primo Ernesto, que es la única persona en mi familia que vive en Monterrey y que cuando le conté lo que había pasado en mi cumpleaños, golpeó la mesa con el puño y dijo palabras que no voy a repetir aquí. Y el señor Victorino Salas, un conocido del gremio industrial que había pasado por un divorcio complicado 3 años antes y que me dio un nombre. Busca a la licenciada Patricia Guerrero, me dijo Victorino mientras tomábamos café en la plaza del taller. No es barata, pero es la única que conozco que sale de esas situaciones con el taller intacto. Llamé a la licenciada Guerrero esa misma tarde. Lo que más me costó de esas semanas no fue el silencio de Lucía, ni la frialdad de mis hijas, ni los trámites. Lo que más me costó fue darme cuenta del tamaño de lo que no había visto, porque conforme fui revisando registros, movimientos de la cuenta conjunta, fechas, comencé a armar una imagen que no cuadraba con el relato de meses intentando hablar contigo. En la cuenta conjunta que usamos para gastos del hogar, habían salidas que no reconocía, cenas en restaurantes a los que yo nunca fui, una reservación de hotel en Saltillo, un fin de semana en que Lucía me dijo que visitaba a su madre, un gasto en una tienda de ropa que triplicaba lo que ella normalmente gastaba. No eran cantidades enormes individualmente, pero sumadas a lo largo de 14 meses, representaban una cifra que me revolvió el estómago. 14 meses. Mientras yo pagaba la hipoteca que ya no existía, mientras mandaba a las niñas a la escuela, mientras levantaba contratos nuevos, esto llevaba 14 meses. Le pregunté a Berenice que calculara el total. Lo hizo en silencio, con su calculadora de escritorio que nunca cambió por una digital. Cuando me mostró el papel, doblé ese número en mi mente y lo guardé. La primera conversación real que tuve con Valentina fue un jueves en la noche, casi 3 semanas después del cumpleaños. Estaba sola en la sala viendo algo en su teléfono cuando entré. No levantó la vista de inmediato. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo lo de Rodrigo? Le pregunté directo, sin preámbulo. Tardó unos segundos. Luego dejó el teléfono boca abajo, igual que su madre, y me miró. Casi un año. Un año. Mi hija mayor había cargado ese secreto durante casi un año mientras comía en mi mesa, mientras yo le pagaba la universidad, mientras me preguntaba por qué últimamente me respondía con monosílabos. ¿Y Renata? Ella lo sabe desde hace como 7 meses. No dije nada por un momento. Valentina se acomodó en el sofá con esa postura defensiva que aprendió de su madre. Brazos cruzados, mentón levantado. Papá, no es nada personal contra ti. Es que mamá lleva años sin ser feliz y tú nunca te dabas cuenta. ¿Y eso justifica que me lo ocultaran 14 meses? No era mi lugar decirte nada. La miré. Esta era la niña a quien le enseñé a andar en bicicleta en este mismo jardín. A quien llevé al hospital a las 3 de la mañana cuando se quebró el brazo a los 8 años. A quien le compré el vestido de quinceañera que ella eligió sin mirar el precio. Tienes razón, dije finalmente. No era tu lugar, pero tampoco aplaudir. Me levanté y subí al cuarto. Esa noche no dormí. Lo que vino después fue el momento que ningún hombre que construyó algo con sus manos quiere enfrentar. La conversación formal. Lucía me pidió hablar un sábado por la mañana, cuando las niñas habían salido. Se sentó en la silla del comedor
comedor donde siempre se sentaba, con las manos juntas sobre la mesa, y habló como quien lleva semanas ensayando. Quiero que esto se haga de manera ordenada, comenzó. No quiero que nadie salga lastimado más de lo necesario. Yo la escuché. La casa la necesito para las niñas. Renata todavía está en la prepa, y del taller entiendo que es tu trabajo, pero según la ley me corresponde una parte proporcional. ¿Quién te dijo eso? Hablé con alguien. ¿Ya tienes abogado? Una pausa. Estoy en proceso. La miré a los ojos. Lucía tiene 48 años. Sigue siendo guapa de una manera tranquila, sin esfuerzo. En ese momento, con esa conversación tan ensayada, no parecía la mujer que conocí. Parecía alguien que había tomado una decisión hace mucho tiempo y simplemente estaba ejecutando el último paso. Está bien, dije, pero antes de que cualquier abogado empiece a hablar de lo que te corresponde, necesitas saber una cosa. ¿Qué cosa? Que yo también estuve preparándome. Ella frunció el ceño levemente. La cuenta conjunta, los 14 meses de gastos que no pertenecen al hogar. Los tengo documentados, Lucía, cada uno. El color de su cara cambió de manera sutil pero visible. Eso no tiene nada que ver con la división de bienes. Puede que no, pero tiene que ver con la credibilidad de la persona que viene a pedirle a un juez que le entregue la mitad de un negocio que nunca pisó. Se quedó en silencio. Afuera, un perro del vecino ladró 2 veces y se cayó. No te voy a dejar sin nada, continué. No soy ese tipo de hombre. Pero tampoco voy a quedarme sin lo que construí porque alguien creyó que podía entrar y salir de este matrimonio sin ningún costo. Lucía no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja que antes. Pensé que ibas a suplicarme que me quedara. Esa frase me golpeó de una manera que no esperaba. No porque doliera, sino porque me explicó todo. Ella había planeado este momento esperando verme suplicar. Y cuando no lo hice, en mi cumpleaños, cuando simplemente me levanté y salí, eso no fue lo que esperaba. No, dije, nunca iba a hacer eso. Me levanté de la silla, tomé las llaves del taller y salí. Era sábado, pero fui al trabajo de todas formas. Había que revisar un contrato nuevo con una planta del norte y prefería hacerlo ahí, donde todo tenía sentido, donde cada tuerca y cada máquina respondía a la lógica del trabajo honesto, no a la de las personas. Esa tarde, mientras revisaba los papeles en mi escritorio pequeño que olía a aceite, me llegó un mensaje de Valentina. Papá, ¿estás bien? Lo leí. Pensé en responder. Cerré el teléfono y seguí trabajando. La herencia familiar que yo había construido pieza a pieza, año por año, no iba a desaparecer por los aplausos de 2 personas que creían que el divorcio era simplemente cambiar de canal. Pero lo que ninguna de las 3 sabía todavía era que yo no estaba simplemente documentando gastos. Estaba reconstruyendo algo mucho más importante que una carpeta de registros. Y ese proceso apenas estaba comenzando. 3 días después, recibí una llamada que no esperaba. Era el señor Alcántara, dueño de la planta de componentes metálicos con quien llevaba 2 años intentando cerrar un contrato grande. Un contrato que habría sido el más importante en la historia del taller. Carlos, necesito que vengas esta semana. Tenemos algo que firmar. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil unos segundos en la oficina. Afuera, los tornos sonaban. Mis 5 empleados trabajaban sin saber lo que acababa de suceder. Y en mi casa, Lucía probablemente estaba enviando mensajes a su abogado en proceso, con la certeza de que yo estaba a punto de perder la mitad de todo. Lo que no sabía era que ese contrato con Alcántara iba a cambiar las reglas del juego de una manera que ninguno de nosotros había calculado. Y yo tampoco lo sabía todavía del todo, pero lo presentía. Esa noche, antes de dormir, volví a escuchar en mi cabeza los aplausos de mis hijas, y por primera vez desde mi cumpleaños número 51, no sentí rabia, sentí algo más frío, más útil, claridad. La reunión con la licenciada Guerrero fue en su oficina del centro, un segundo piso con ventanas que daban a la calle Morelos. Una mujer seria, de hablar directo, que revisó todos mis documentos sin decir una palabra durante casi 20 minutos. Luego juntó los papeles, los dejó sobre el escritorio y me miró. Esto está bien documentado, señor Fuentes. Los gastos de la cuenta conjunta son relevantes porque demuestran que los recursos del hogar fueron utilizados para sostener una relación extramarital durante el matrimonio vigente. Eso no cancela los derechos de su esposa sobre los bienes comunes, pero sí cambia el peso de la negociación. ¿Cuánto cambia? Lo suficiente para que ella prefiera llegar a un acuerdo antes que ir a juicio. ¿Y el taller? La licenciada acomodó los lentes sobre la nariz. El taller es el activo más valioso y el más complicado. Está registrado a su nombre personal desde antes del matrimonio, ¿correcto? Empecé el taller 4 años antes de casarme. Lo que tenía entonces era mínimo, 2 máquinas y un local rentado. Lo que tiene hoy se construyó durante el matrimonio. Entonces hay una parte anterior al matrimonio que es exclusivamente suya y una parte posterior que entra en el régimen de sociedad conyugal. Necesito los registros del taller desde el inicio. Los tenía. Berenice los había ordenado con esa precisión suya que nunca falla. Le consigo todo esta semana. La licenciada asintió. Luego hizo una pausa que me indicó que lo siguiente era importante. Señor Fuentes, sus hijas dependen
económicamente de usted en este momento? Valentina estudia en la universidad privada. La colegiatura la pago yo. Renata está en la prepa, también privada. Eso va a ser un punto de presión que su esposa va a usar. La custodia económica de las hijas como argumento para quedarse con la casa. Renata tiene 17, Valentina 21. No importa la edad para efectos de pensión alimenticia si están estudiando y no trabajan. Prepárese para esa conversación. Salí de esa oficina con una carpeta bajo el brazo y una lista de cosas por hacer que me ocuparía las siguientes 2 semanas. No me sentía optimista ni pesimista. Me sentía, por primera vez en un mes, como alguien que está jugando con sus propias cartas y no con las reglas que otro diseñó. El contrato con Alcántara lo firmé el miércoles siguiente. Fue el contrato más grande en la historia del taller. Mantenimiento preventivo y correctivo para las 3 líneas de producción de su planta norte, por un periodo inicial de 2 años con opción a renovación. Cuando el señor Alcántara puso la firma, me extendió la mano y dijo algo que guardé. Siempre preferí trabajar con gente que construye en silencio, Carlos. Los que hacen ruido generalmente no tienen nada sólido debajo. Esa misma tarde llamé a mis 5 empleados y les dije que necesitaría contratar 2 personas más. La cara de Rodrigo Méndez, mi mecánico más antiguo, se iluminó como la de un niño. Llevaba 2 años pidiéndome que ampliáramos. Yo siempre había sido cauteloso. Ese día dejé de serlo. La venganza más honesta no es la que duele al otro, es la que te hace crecer a ti. Pero el proceso también tenía su lado oscuro, y llegó una semana después con forma de mensaje de Renata. Mi hija menor me escribió un texto a las 11 de la noche. Papá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir al taller mañana? Renata tiene 17 años y una manera de hablar que mezcla la directness que heredó de mí con una sensibilidad que nunca supe de dónde sacó. Llegó al taller al día siguiente en uniforme de prepa, con la mochila al hombro y los ojos con ese brillo específico de quien no durmió bien. Se sentó frente a mi escritorio. Miró las máquinas por la ventana de la oficina un momento. Luego me miró a mí. ¿Es verdad que te vas a quedar sin la casa? Estamos negociando. Mamá les dijo a las amigas suyas que tú la corriste y que ahora le está quitando todo. Me quedé muy quieto. ¿Quién te dijo eso a ti? La mamá de una compañera me lo dijo a mí en la entrada de la prepa, delante de otras personas. Respiré despacio. Lucía había empezado a mover la narrativa hacia afuera, hacia la escuela de Renata, hacia las redes de mamás y conocidas, hacia el tejido social donde yo también existía. Renata, yo no te voy a contar los detalles de lo que está pasando entre tu mamá y yo, porque eso no es justo para ninguno de los dos. Pero lo que esa señora te dijo no es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? Tu mamá tomó una decisión. Yo la respeto. Ahora los dos estamos viendo cómo se divide lo que construimos juntos de la manera más justa posible. Ella me miró un momento largo. Luego dijo algo que no esperaba. ¿Tú sabías lo de Rodrigo antes de tu cumpleaños? No. Yo sí quería decirte. Valentina me dijo que no me metiera. El silencio que vino después era de esos que pesan, no de manera dramática, de manera real, concreta, como cuando finalmente entiendes algo que cambia el mapa de todo. ¿Por qué me lo dices ahora? Renata bajó la vista a sus manos. Porque ese día aplaudí y no debí haberlo hecho. No porque esté de tu lado ni del lado de mamá, sino porque no estuvo bien. No respondí de inmediato. Mi hija de 17 años, sentada en mi oficina que huele a aceite, acababa de decirme algo que ningún adulto en mi casa me había dicho todavía. Está bien, Renata. ¿Estás enojado conmigo? No, estoy cansado, pero no contigo. Se levantó, me dio un abrazo rápido que no esperaba y se fue. Desde la ventana la vi salir al estacionamiento con la mochila al hombro y llamar a alguien por teléfono, probablemente a una amiga. Y por primera vez en semanas sentí algo que no era exactamente alivio, pero se le parecía. Esa misma noche Lucía me llamó. Su voz era diferente, más tensa que de costumbre. Mi abogada dice que hay que reunirse la próxima semana. La licenciada Guerrero va a coordinar con ella. Pausa. Carlos, no tiene que ser una guerra. Nunca dije que lo fuera. Entonces deja de documentar todo como si fuera un caso criminal. Estoy protegiendo lo que construí. Eso no es una guerra. Lucía, es sentido común. Otro silencio. ¿Vas a quitarles la educación a las niñas para castigarme a mí? Esa pregunta me reveló exactamente qué tan lejos estaba dispuesta a llegar con el relato que estaba construyendo. Las niñas como escudo. La educación como moneda de cambio en una conversación donde yo no había amenazado absolutamente nada. Nunca dije eso, y te pido que no uses a tus hijas como argumento en una conversación sobre bienes. Son tus hijas también. Exacto. Por eso no voy a dejar de pagar su educación independientemente de lo que pase entre nosotros. No tienes que amenazar con eso. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, en la oscuridad del cuarto que durante 23 años compartí con esa mujer, y entendí algo con una claridad que dolía en su exactitud. Lucía no me había subestimado porque fuera cruel. Me había subestimado porque durante 23 años yo nunca le había dado razón para pensar que haría algo distinto a quedarme quieto. Y eso, más que la infidelidad, más que los aplausos, más que los 14 meses de gastos ocultos,
Era lo que tenía que cambiar de manera definitiva. Lo que vino después fue una semana que no olvidaré. 7 días en los que todo lo que había estado moviéndose por debajo de la superficie salió de una vez. Y yo, por fin, estaba listo. La reunión entre las dos abogadas se programó para el martes a las 10 de la mañana en la oficina de la licenciada Guerrero. Yo llegué 10 minutos antes. La abogada de Lucía, una mujer joven de apellido Sotomayor, llegó puntual con una carpeta delgada y una confianza que se nota cuando alguien cree que el otro lado no tiene mucho con qué responder. Lucía no fue a la reunión. Tampoco yo habría querido estar en la misma habitación en ese momento. La licenciada Guerrero abrió con los registros. Presentó la documentación del taller desde su fundación, 4 años antes del matrimonio, con los activos originales claramente separados de los adquiridos durante la sociedad conyugal. Luego presentó los estados de cuenta de los últimos 14 meses con los gastos marcados. La licenciada Sotomayor revisó los documentos sin mostrar mucho en la cara, pero cuando llegó a los estados de cuenta, vi que dejó de tomar notas por un momento. Estos gastos no son prueba de nada fuera del matrimonio, dijo. Son consistentes con un patrón de salidas, hospedajes y compras que no corresponden al gasto habitual del hogar, respondió Guerrero sin alterarse. No vamos a alegar nada que no podamos documentar, pero en una negociación de bienes, la confianza de ambas partes en el proceso es relevante, y estos registros afectan esa confianza. Sotomayor guardó silencio un momento, luego dijo: ¿Cuál es la propuesta? La licenciada Guerrero colocó un documento sobre la mesa. La propuesta era esta: Lucía se quedaría con la casa, libre de hipoteca porque ya estaba pagada, que tenía un valor aproximado de 2.200.000 pesos al precio actual de mercado. Recibiría también el automóvil familiar, el sedán que usaba cotidianamente. Se establecería una pensión mensual para Renata hasta que terminara sus estudios universitarios, calculada sobre el costo real de la carrera que eligiera, no sobre una cantidad arbitraria. Valentina, mayor de edad y en universidad privada con colegiatura ya en curso, continuaría siendo sostenida por mí de manera voluntaria mientras estudiara, pero sin obligación legal dado que había alcanzado la mayoría de edad. El taller, los equipos, los contratos y la cuenta de operaciones del negocio permanecerían íntegramente a mi nombre, con una compensación única en efectivo a Lucía por la parte proporcional de crecimiento del negocio durante el matrimonio, calculada por Berenice en una cantidad que la licenciada Guerrero consideró justa y que yo había aceptado tras 3 conversaciones con mi contador. No era una cantidad pequeña, pero era una cantidad que podía pagar sin destruir el taller. Sotomayor se llevó los documentos para revisarlos con su cliente. Salí de esa oficina al mediodía, caminé 3 cuadras hasta una taquería, donde como cuando estoy en el centro, pedí 3 de asada y un agua mineral, y me senté en la barra mirando la calle. A mi lado, un hombre mayor tomaba su café sin prisa. La vida en la calle seguía exactamente igual que siempre. La respuesta de Lucía llegó 4 días después, un viernes por la tarde, a través de su abogada. Aceptaba la propuesta con una modificación. Quería que la compensación económica por el taller se pagara en 6 meses en lugar de 12. La licenciada Guerrero me llamó para comunicármelo. ¿Puede con 6 meses? Pensé en el contrato de Alcántara, en los 2 empleados nuevos que ya habían empezado, en el flujo que eso generaría. Sí, dije, acepto. Firmamos los papeles 3 semanas después. Un proceso notarial frío y ordenado donde Lucía y yo estuvimos en la misma sala durante 40 minutos, sin mirarnos más de lo necesario. Al terminar, el notario nos extendió copias a cada uno, dijo las fórmulas de costumbre, y así terminaron 23 años de matrimonio. Afuera del notario, mientras yo caminaba hacia mi camioneta, Lucía me alcanzó en la acera. Carlos, me volteé. Ella tenía esa expresión de quien va a decir algo que ensayó y finalmente no sabe si vale la pena decirlo. Se quedó así un momento. Luego dijo: ¿Ibas a suplicarme alguna vez que me quedara? No, respondí. ¿Ni siquiera pensaste en hacerlo? No, Lucía. Ella asintió muy despacio, no con alivio, con algo más parecido a la comprensión tardía de algo que ya no servía de nada comprender. ¿Por qué no? Lo pensé un segundo, no para hacerla esperar, sino porque quería que fuera honesto, porque aprendí que la única cosa que no se puede recuperar es la dignidad que uno mismo regala. No respondió. Me di la vuelta y seguí caminando. Esa noche, en el taller que era completamente mío, cerré los contratos del mes, revisé el cronograma de trabajo para la siguiente semana y apagué las luces a las 9. En el estacionamiento, mientras abría la camioneta, me llegó un mensaje de Valentina. Papá, ¿podemos hablar esta semana? Le respondí que sí, que me dijera cuándo, y manejé a casa, no a la casa de los jazmines, a la casa pequeña que renté en el norte de la ciudad, cercana al taller, con 2 cuartos y un jardín mínimo que todavía no tenía nada sembrado. Esa noche dormí sin que el techo girara. 6 meses después de aquella noche de cumpleaños, el taller había cambiado de tamaño sin que yo lo planeara del todo. El contrato con Alcántara trajo visibilidad. 2 plantas más del Parque Industrial Norte se acercaron con consultas que se convirtieron en presupuestos y los presupuestos en contratos medianos. Contraté a un técnico más, un joven de 24 años recién
recién egresado del CECITE, que aprendió rápido y trabajaba con una energía que me recordaba a mí mismo hace 20 años. El taller dejó de ser el negocio familiar que sobrevivía cómodamente y empezó a hacer algo con dirección propia. Berenice me llamó un jueves para revisar los números de cierre del semestre. Cuando terminamos con las cifras, hubo un silencio breve y luego dijo: Carlos, ¿sabes que este es el mejor semestre en la historia del taller? No respondí de inmediato. Miré por la ventana de la oficina hacia las máquinas. Sí, dije, lo sé. Lo que vino con el crecimiento del taller fue también lo que vino sin que yo lo buscara. Tiempo para pensar en lo que había pasado con la claridad que solo da la distancia. Valentina y yo nos vimos 2 veces ese mes. La primera fue tensa, con silencios largos y frases cuidadosas de su parte que me indicaban que todavía no sabía dónde pararse. La segunda fue diferente. Comimos en una fonda del mercado, los dos solos, y en un momento ella dejó el tenedor sobre el plato y me dijo: Rodríguez me dejó. Rodrigo, el hombre más joven. No respondí de inmediato porque no quería que ninguna de las palabras que pensé en ese segundo salieran. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Le dijo a mamá que la situación era demasiado complicada. Complicada. El divorcio, los documentos, la compensación del taller, la realidad cotidiana de una mujer de 48 años con 2 hijas, una casa y una separación reciente no era exactamente lo que un hombre de 34 que tiene camioneta del año y vive rentando en San Pedro había imaginado cuando empezó esa historia. ¿Cómo está tu mamá? Valentina me miró. Creo que esperaba otra pregunta. Mal, dijo. No quiere salir. No quiere hablar con casi nadie. No respondí. ¿No te da un poco igual? Me preguntó, no con crueldad, sino con genuina curiosidad. No me da igual, dije. Pero ya no es mi problema, Valentina. Ella asintió. Siguió comiendo. Después de un rato, dijo algo más. Papá, el día de tu cumpleaños, yo aplaudí porque pensé que era lo que había que hacer. Que si estaba del lado de mamá, era lo correcto. Pero no pensé en ti. Ya lo sé. No quiero que pienses que no te importo. La miré. Esta joven de 21 años que tiene mis manos y los ojos de su madre y una manera de equivocarse que es completamente suya. No lo pienso, dije. Pero las decisiones tienen peso, Valentina. Incluso las que tomamos por lealtad. Terminamos de comer. Pagué la cuenta. En la puerta de la fonda, ella me dio un abrazo que duró más que los anteriores y yo lo recibí sin tensión. Renata, en cambio, nunca se alejó del todo. Siguió mandándome mensajes cortos durante esos meses, fotos de cosas del taller que encontraba en internet, memes sin gracia que me hacían sonreír en silencio. Una tarde apareció en el taller sin avisar, con una amiga, diciéndome que quería mostrarle cómo funcionaba un torno. Pasé 40 minutos explicándoles cómo opera la máquina, mientras las dos tomaban fotos para sus redes. Cuando se fue, Rodrigo Méndez, mi mecánico más antiguo, pasó por la oficina y me dijo sin preámbulo: Esa niña sí le salió a usted, jefe. No dije nada, pero se me quedó grabado. 3 meses después de la firma del divorcio, Lucía llamó una tarde al celular. Contesté porque Renata estaba en su casa esa semana y quería saber si todo estaba bien, pero no era por Renata. Carlos, necesito pedirte un favor. No respondí. El carro se descompuso. Necesita una reparación que no tengo cómo pagar ahorita. El sedán que se había quedado en el acuerdo. El auto que usaba cotidianamente. Guardé silencio un momento. Luego dije: ¿Lo llevas al taller? Pausa al otro lado. ¿En serio? Te digo cuánto cuesta cuando lo revisen. Si puedes pagarlo, bien. Si no puedes en este momento, lo arreglamos. No hubo respuesta inmediata. Luego: gracias. No es un favor, Lucía. Es que Renata necesita que su mamá tenga transporte. Colgué. Al día siguiente el sedán llegó al taller remolcado. Resultó ser la bomba de agua. 4 horas de trabajo y una pieza. El costo fue razonable. Le envié el presupuesto por mensaje. Ella lo pagó sin comentarios. No fue un gesto de perdón. No hubo emoción en ello. Fue simplemente lo que una persona adulta hace cuando entiende que la traición matrimonial no borra 20 y tantos años de vida compartida, que incluyeron 2 personas que ahora necesitan tener un auto funcional para recoger a una hija de 17 años. La infidelidad terminó el matrimonio, pero la vida siguió siendo la vida. Lo que cambió de manera permanente fue lo que cambió adentro. No soy el mismo hombre que se sentó en esa piedra de laja con un cigarro en la mano escuchando los aplausos de sus hijas. No porque me haya vuelto diferente en el fondo, sino porque aprendí algo que no estaba en ningún manual, que suplicar no recupera nada, que construir en silencio tiene más poder que cualquier escena y que la venganza que realmente vale no es la que destruye al otro, es la que te devuelve a ti mismo. El taller cierra el mejor año de su historia en diciembre. Tengo 7 empleados. Renata va a estudiar ingeniería. Me lo dijo un martes sin dramatismo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Valentina terminó su carrera y consiguió trabajo en una firma de auditoría. Me invitó a su graduación. Fuimos los 3 en mesas separadas, Lucía y yo, sin escenas, sin comentarios. Cuando dieron el diploma, las 2 aplaudimos. Esa vez los aplausos sí los escuché bien. Mi casa pequeña del norte ya tiene algo sembrado en el jardín. No jazmines. Unos arbustos de lavanda que me recomendó la señora del vivero porque son resistentes, dice ella, a todo tipo de temporada. La lavanda creció. No sé si era lo que necesitaba plantar, pero era lo que tenía, y resultó que fue suficiente.